Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El avance de la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, asegura que el avance de la legislación es un acto de represalia ante la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales. Uzcategui advierte sobre las implicaciones negativas para los ciudadanos que en medio de la emergencia humanitaria compleja se benefician de las organizaciones que han asumido funciones del Estado. Toda esa ayuda, el apoyo se encuentra ahora en riesgo. Entonces sí, para nosotros el dinero es una herramienta, lo importante es el apoyo y ese apoyo es precisamente el que el gobierno no quiere que se realice de manera independiente y además invisibilizar, silenciar a las voces críticas. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, agrega que las organizaciones no gubernamentales podrían verse sometidas a medidas que imposibilitarían su labor en el país. O incluso los donantes podrían decir que en esas condiciones no van a seguir proporcionando la ayuda, y eso sería muy peligroso. El año pasado fue publicada una providencia que establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria, una normativa que especialistas consideran inconstitucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de El Salvador consideran que el Estado debe esclarecer las circunstancias en que fallecieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el régimen de excepción que está vigente por segundo mes consecutivo. Las autoridades de la Dirección de Centros Penales mantienen hermetismo en torno a los casos que han sido documentados con datos que publicó la prensa de El Salvador, y según la jefa jurídica anticorrupción de la organización Cristosal, Ruth López, es responsabilidad del Estado aclarar las causas de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario. Para que investigue y por supuesto se deduzcan las responsabilidades a nivel administrativo y también penal de las personas que pudieron haber estado involucradas en estas lesiones y que llegan a producir la muerte de estas personas. Según publicaciones del diario La Prensa Gráfica, las autopsias que realizó el personal de medicina legal revelan que la mayoría de los decesos de los reos se debió a politraumatismos que les afectaron distintos órganos, y hay unos 4 fallecimientos que se debieron a enfermedades crónicas que padecían los reclusos. El régimen de excepción para perseguir la criminalidad en El Salvador limita también el derecho de defensa, y según la jefa jurídica de Cristosal, Ruth López, los masivos requerimientos que presenta la Fiscalía sobrepasan la capacidad instalada de los juzgados especializados. Ese juez está procesando en ese momento más de 150 personas, son audiencias masivas. La individualización de todas estas conductas de todas estas personas, de la actividad que realiza cada una de estas. Voceros de la oficina de prensa de la Dirección de Centros Penales dijeron que solamente los funcionarios del sistema penitenciario y de la Fiscalía están autorizados para informar de los procesos que siguen contra más de 28,000 personas que han sido capturadas, acusadas de tener vínculos con estructuras criminales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó la iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas que pretende que 5 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil, alegando que realizan actividades comerciales. Las 5 organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca. El abogado y opositor Eliseo Núñez Morales considera que la aprobación de esta iniciativa sigue siendo parte de la venganza del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los sectores empresariales que lo adversan. Esta es una venganza tonta del gobierno. No le encuentro otra razón de ser, porque con todas las reformas tributarias ya lo que las asociaciones ya eran mínimos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, argumentó que fue necesario identificar aquellas instituciones que tienen personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro, pero cuya actividad económica es un acto comercial, y añadió que no son compatibles con la naturaleza de la nueva definición de organismos sin fines de lucro que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, Eliseo Núñez, quien también fue diputado ante la Asamblea Nacional, considera que la medida del Poder Legislativo es ilegal debido a que las leyes deben tener un carácter general y no particular. Hicieron una ley que incluso desde el punto de vista de técnica legislativa es erróneo, una ley específica. Las leyes son de carácter general, no de carácter específico, y esto. El artículo 1 de la iniciativa establece la cancelación de las personerías jurídicas de las 5 asociaciones sin fines de lucro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Frente a un descenso de casos de COVID-19 en Guatemala, el Ministerio de Salud anuncia que hoy publicará las medidas rumbo a la nueva normalidad, eliminando el límite de aforo y permitiendo que las personas no utilicen mascarilla en lugares abiertos, siguiendo el color de alerta de cada municipio, como adelantó el ministro de Salud, Francisco Coma. Son medidas mucho más simples. Realmente se normalizan muchas de las actividades. Es el mapa el que establece cómo se debe de regular el uso de mascarilla, cómo se debe regular el ingreso o el manejo de distanciamiento. Y aunque el uso de la mascarilla no será totalmente libre, la doctora Virginia Herzig, de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud, recomienda que sea una medida permanente. Si bien es cierto, ya no va a estar obligatorio en todos los espacios, en todos los colores de alerta, las personas son libres. Quienes decidan continuar utilizándolo, aunque la norma diga que es necesario, obligatorio utilizarlo, es importante continuar utilizándolo porque la mascarilla es un factor de protección sumamente importante. En tanto, se produce una controversia por un préstamo que fue aprobado por el Banco Mundial y el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, informó que se trata de $500 millones destinados a programas de atención por la pandemia, los que no fueron utilizados, pero pidió que de igual forma sean aprobados en el Congreso para sustentar el presupuesto y apoyar otros programas. No lo usamos y no se usó debido al buen comportamiento económico que tuvo el país. Yo quisiera hacer un llamado a los diputados a que no perdamos este préstamo. No es más deuda, es la misma deuda pero con menos tasa de interés. Según el último informe de secuenciación del Laboratorio Nacional de Salud, el 100% de los casos detectados en Guatemala corresponden a la variante Omicron. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Con una votación de 49 votos a favor y 51 en contra, los senadores estadounidenses no pasaron la legislación para codificar el derecho al aborto, el proyecto que fue presentado con un emotivo discurso por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, que surgió luego de la filtración de un borrador de la Corte Suprema de Justicia, considerando una probable revocación del histórico fallo de Roe vs. Wade, con el que se despenalizó el aborto en el país en los 70. La legalización requería 60 votos para pasar y la vicepresidenta Kamala Harris, como presidenta del Senado, leyó el resultado. En esta votación, los sí son 49 y los no 51. Con las 3/5 partes de los senadores debidamente elegidos y juramentados no habiendo votado afirmativamente, no se acuerda la moción. Y al salir de la Cámara Alta, la vicepresidenta Harris dijo: Lamentablemente el Senado no defendió el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y seamos claros, la mayoría del pueblo estadounidense cree en defender el derecho de la mujer a decidir qué sucede con su propio cuerpo y esta votación sugiere claramente que el Senado no está donde está la mayoría de los estadounidenses en este tema. Por su parte, el senador demócrata por Vermont, Patrick Levy, destacó: Aquí estamos hoy, un cuerpo de 100, 76% de los cuales son hombres, tomando decisiones sobre la vida privada de las casi 168 millones de mujeres en este país. Esto es ridículo. Y también el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, quien votó en contra de la propuesta, remarcó: Están tratando de hacer pensar a la gente que esto es lo mismo que codificar Roe vs. Wade, y quiero que sepan que no lo es. Esto no es lo mismo, expande el aborto. Y el senador republicano George Thune, de Dakota del Sur, criticó la legislación. La llamada Ley de Protección de la Salud de la Mujer apuntalaría a la industria del aborto y convertiría el aborto pedido en cualquier momento y por cualquier razón en ley del país, dijo.
Por ahora, el Senado no anticipa una nueva propuesta para votación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. En una visita a una granja familiar en el estado de Illinois, el presidente Joe Biden responsabilizó a la guerra de Rusia contra Ucrania por el último aumento en los precios mundiales de los alimentos y se comprometió a apoyar a los agricultores de la nación que intentan suplir la escasez de alimentos mientras los enfrentamientos perduren. El presidente Joe Biden recorrió una franja familiar de 800 acres en Kankakee, propiedad de Jeff y Gina O'Connor, y dijo: "La razón por la que estoy aquí es para agradecer a los agricultores estadounidenses. Gracias a los agricultores, ustedes alimentan a Estados Unidos. Nos sacaron de una pandemia y son literalmente la columna vertebral de nuestro país. No es una hipérbole, pero también alimentaron al mundo. Y estamos viendo con la guerra de Putin en Ucrania, son como la columna vertebral de la libertad", dijo. La visita se produjo cuando la Casa Blanca se esfuerza por controlar la inflación en varios ámbitos de la vida cotidiana, desde el precio de la gasolina hasta los de los alimentos. El presidente Biden declaró esta semana que combatir la inflación es la prioridad número 1 de la administración, haciéndose eco de repetidas encuestas nacionales que muestran que los estadounidenses lo ven como su mayor preocupación. Los nuevos datos del miércoles mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron a un ritmo más lento, pero aún significativamente elevado. El Departamento del Trabajo dijo que los precios en toda la economía aumentaron a más del 8% por 12 meses hasta abril. La Casa Blanca anunció acciones el miércoles destinadas a ayudar a los agricultores de Estados Unidos a impulsar la producción de alimentos y reducir los precios de los alimentos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia están mostrando sus efectos y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, destacó que la prohibición de venta de semiconductores y otra tecnología a Rusia tiene un fuerte impacto en la capacidad de los rusos para continuar fabricando equipos militares, provocando incluso el cierre de algunas de sus fábricas y el despido temporal de sus empleados. En una audiencia realizada el miércoles en el Senado, la secretaria Raimondo dijo que Estados Unidos encabezó una coalición de otros 37 países en la alineación de los controles de exportación y destacó que el enfoque fue negarle a Rusia tecnología que paralizaría su capacidad de continuar una operación militar. 2 instalaciones de fabricación de tanques han cerrado y gran parte de los fabricantes han despedido a los trabajadores y han cerrado. Hemos recibido informes luego que me reuní hace unas semanas con el primer ministro de Ucrania de que cuando encuentran equipos militares rusos en el terreno, están llenos de semiconductores que sacaron de lavavajillas y refrigeradores. Y entonces, el punto es que estamos teniendo un efecto muy serio. Lo que tenemos que hacer para continuar con esto es hacer cumplir la ley, dijo. Raimondo sostuvo que las exportaciones de tecnología de Estados Unidos a Rusia se redujeron casi un 70% desde fines de febrero. Y en otro frente informativo, la Comisión Europea dijo hoy que el anuncio de Ucrania sobre la suspensión del flujo de gas a través de un punto de tránsito que lleva combustible ruso a Europa no presenta un problema de suministro de gas. Un portavoz de la Comisión dijo textualmente: si bien estos desarrollos pueden tener un impacto en parte del tránsito de gas a la Unión Europea, no generan ningún problema inmediato de seguridad de suministro para el bloque. Y agregó que la incapacidad de Ucrania para operar la estación compresora de gas de Novovskop fue el resultado de acciones de Rusia. Ucrania ha sido un socio de tránsito confiable durante años, dijo el portavoz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El gobierno de Finlandia anunció su voluntad de unirse a la Alianza Atlántica al presentar formalmente su plan de adhesión a la organización militar. Y este posicionamiento supone un cambio histórico en la política de neutralidad que el país nórdico ha mantenido hasta ahora y que se ha visto impulsado por la ofensiva del Kremlin sobre Ucrania. El lunes será el turno decisivo del Parlamento finlandés, que debatirá la propuesta del gobierno sobre su adhesión a la alianza, aunque se anticipa un sí generalizado, y es que la mayoría de partidos con representación parlamentaria mostraron su apoyo a la decisión. Y a través de un comunicado conjunto, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, y el jefe de Estado, Sauli Niinisto, señalaron que esta medida es un asunto urgente.
Para nosotros unirnos a la OTAN no sería contra nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad de una forma u otra mientras pensamos en ser miembros de la OTAN, pero no es un juego de suma cero. Si Finlandia aumenta su seguridad no es para quitársela a nadie más. Este proceso de afiliación, que podría durar hasta meses, supondrá un importante cambio del mapa geopolítico y la consolidación de la entidad militar que, lejos de debilitarse, está expandiéndose y reforzando su flanco norte, porque recordemos, Suecia podría hacer la misma declaración de intenciones en cuestión de poco tiempo, pese a las reiteradas advertencias del Kremlin. Paralelamente, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se reúne hoy en una sesión especial para abordar la vulneración de los derechos humanos en Ucrania y examinar los supuestos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en localidades ucranianas como Mariupol y Bucha. Durante su intervención, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reconoció la dificultad de acceder y recoger información relacionada con los abusos que continúan dándose en territorio ucraniano. Hoy se han recuperado más de 1.000 cadáveres de civiles solo en la región de Kiev. Algunas de estas personas murieron en las hostilidades, otras parecían haber sido ejecutadas, otras murieron debido a los daños a la salud causados por las hostilidades y la falta de asistencia médica. Pasaron semanas en sótanos amenazados por soldados rusos con abusos o muertes si intentaban escapar. En tanto, el gobierno de Rusia rechaza todas las acusaciones, negándose a comparecer en este análisis promovido por Ucrania y con el apoyo de casi 60 países que el Kremlin calificó de espectáculo político. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Desde la crisis financiera de 2008, un puñado de países de la región como Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela buscaron a China para financiarse. Pero desde hace 2 años, China no ha otorgado nuevos préstamos a los gobiernos latinoamericanos. China se va a concentrar más en el desarrollo y en la inversión interna en los próximos años. En un periodo de 15 años, China le prestó a Latinoamérica 137.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 62.000 millones fueron para Venezuela, según un informe del Diálogo Interamericano. Y en apoyo fundamentales. Pero las dificultades de China para recuperar el dinero prestado a Maduro sería una de las causas del freno de los préstamos a los gobiernos de la región, según expertos. Se podría decir que en el caso de Venezuela se quemaron los dedos. Venezuela le sigue debiendo, creo que 19.000 millones de dólares a China, cuya resolución, cuyo pago está aún por verse. Estos préstamos están siendo pagados, pero a un ritmo más lento de lo que China anticipó originalmente. Los países que más préstamos obtuvieron de China fueron Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina. En el momento en que empezaron a endeudarse con Beijing, estos países no tenían muchas opciones de financiamiento, por lo tanto, terminaron aceptando condiciones no muy favorables según expertos. Que los plazos eran plazos cortos, que las tasas de interés eran altas, 7, 8%, y eran, la gran mayoría de esas operaciones estaban atadas a la venta de petróleo. Con la venta de petróleo, China se aseguraba el pago de los créditos y por esta razón no les exigía condiciones de tipo fiscal a los países, lo que llevó a un elevado endeudamiento de los países que ahora intentan renegociar sus deudas con China. Hemos visto esfuerzos de China para reestructurar los términos de algunos tramos de la deuda en Venezuela y también en Ecuador. La Voz de América consultó la opinión de las embajadas de China en Ecuador, Venezuela y Washington, pero hasta el cierre de este informe no se recibió una respuesta. Expertos coinciden en que la estrategia de financiamiento de China se ha redireccionado a préstamos directos a proyectos en los que participan sus propias empresas en Latinoamérica, en vez de líneas de crédito de gobierno a gobierno. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del contrabando de vehículos que afecta a naciones del cono sur de América y que develó una amplia trama de corrupción que involucra incluso a funcionarios de policía y aduanas. Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y Perú denuncian vehículos robados que son vendidos en otros países y nuestra corresponsal Fabiola Chambi entrevistó a Hugo Bustos, investigador chileno y director de la organización
organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos Robados, y sus revelaciones son interesantes. Bueno, por parte como de la ciudadanía se estaba esperando en realidad, no es que ya estaba esperándose en cualquier momento. Lo único solamente que se realizó como ONG fue invitar, ¿no es cierto?, al medio de prensa de Canal Mega a que fueran parte de estas recuperaciones que se hacen regularmente. Y bueno, todo el material, la forma audiovisual, hay todo un tema de propiedad intelectual que es parte de los periodistas y del canal de televisión, pero el reportaje es contundente. Y lo que yo le comentaba a un colega suyo, a un periodista, y que él concordó, me decía, imagínate si los periodistas que realizaban el proceso de investigación hayan puesto todo el material que tienen grabado. Lo que sale ahí es lo justo y preciso, y está sobrio, está delicado, no pasa a llevar a nadie, por ahí se ocultan las caras incluso de algunos vendedores, está como justo y preciso, y lo demás es contundente, o sea, es totalmente irrefutable. Ni siquiera deberían tener argumento para defenderse y realmente aceptarlo. No hay nada más que hacer. Ahora, por la parte de las policías, ellos obviamente determinarán sus acciones, sus investigaciones internas, y bueno, si van a mantener a los oficiales en la institución, es problema de ellos. Obviamente la gente como usted, como yo, sabemos el proceder de lo que hacen ellos. Usted ha recalcado algo, que hay policías buenos también que están haciendo un trabajo eficiente, que han coordinado incluso con ustedes para que se pueda llegar en el robo de estos vehículos. Exactamente. Hemos tenido 100% de cooperación durante 5 años con funcionarios policiales de alto rango. Incluso hay algunos que están sobre la cadena de mando de los coroneles y los comandantes, con los que hemos tenido 100% de cooperación, pero obviamente ellos nos ayudan bajo el anonimato, ya que no están de acuerdo a lo que están haciendo otros oficiales o otro personal subalterno en el cargo de sargento o suboficial. Entonces, no les gusta eso y tratan como de aportar y ayudar de cierta manera. Por ejemplo, si yo hago una recuperación y ellos están de turno o él está a cargo de justo de ese sector, nos va a ayudar 100%, y eso se ha dado hace mucho tiempo. Nunca existió ningún problema, porque se hace con la gente que es buena. Pero, por ejemplo, tú para ir a Yapacaní o a Santa Cruz de la Sierra no vas a hacer un trabajo con gente buena. Yo probé a teniente coronel Rolando Telles, lo probé con una camioneta robada, le mandamos un anzuelo a ver si lo mordía, y lo mordió completamente y la camioneta la hizo desaparecer. Entonces, nosotros ya lo habíamos probado con antelación para poder estudiar el sector donde íbamos a operar. Dentro de la institución nos mandan las referencias, nos mandan los procesos, nos dicen por qué parte ha pasado del Tribunal de Disciplina, las denuncias. Entonces vamos adquiriendo para saber con quién nosotros trabajamos. Obviamente tú no puedes ir a cualquier lugar a trabajar, pues hay lugares, sectores que no ingresa la policía. La diferencia de los pueblos altiplánicos es muy distinta, ¿no? Allá tú no tienes problemas en algo así, no existe eso. Como le decía al otro colega de usted, allá es más honorable la situación. No es como se ve más hacia el trópico, hacia el centro, no, totalmente distinto. ¿Cuántos pasos han identificado ustedes de acuerdo al monitoreo, a la investigación, al seguimiento que hacen durante tantos años entre Bolivia y Chile que tienen estas características? Bueno, en el reportaje que se hizo anteriormente a toda esta revuelta, son aproximadamente 70 pasos no habilitados. Obviamente de esos pasos no habilitados tú tienes los caminos, las huellas que se hacen con el tiempo y la gente que conoce la frontera. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, claro, yo sé por dónde pasar, por dónde irme, sé el lugar específico, pero los que llevan mucho más tiempo que yo y muy más seguido, muy regularmente, se hacen nuevos caminos para poder no ser detectados, para que no se ubiquen por dónde van. Y bueno, después obviamente existe el tema que ustedes todos conocen y algo normal, que son las trancas. Eso no hay necesidad de contarlo si ustedes saben cómo funciona eso. Era Hugo Bustos, investigador chileno y director de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos Robados, haciendo revelaciones de un negocio ilícito que afecta a varios países del cono sur de Latinoamérica. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.